Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. La Universidad Nacional de Colombia es la principal universidad del país. Es una comunidad inmensa con más de 57.000 estudiantes, cerca de 3.000 docentes y más de 7.000 estudiantes de posgrado. Y su lema es un lema muy noble. Me disculpan el mal latín, debe decir más o menos: inter aulas academia quaere verum. Entre los pasillos de la academia buscamos la verdad. Lamentablemente, este lema se queda a veces solamente en un lema, porque, mis amigos, la verdad es que la universidad ha caído en un ambiente de pensamiento único de izquierda radical. Ya no se busca la verdad, sino se busca imponer a la fuerza un pensamiento único. Y déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría, mis amigos, damas y caballeros, si yo decidiera hacer una serie de conferencias en donde pulverizara con datos, con cifras, con estadísticas, con lógica, todos y cada uno de los pilares del pensamiento de izquierda radical dominante en la universidad? ¿Se me permitiría hacer tal ciclo de conferencias? Si yo creara una serie de conferencias en donde hablara de los beneficios del petróleo, en donde pulverizara uno a uno todos los mitos de la histeria ambientalista, en donde expusiera, por ejemplo, las mentiras y las falsedades en las que se basa la ideología de género, y expusiera todos los estragos y todos los daños que le ha hecho a la sociedad, ¿se me permitiría hacer esa serie de conferencias dentro de la Universidad Nacional? Si hablara mal del proceso de paz de Santos, ¿se me podría permitir dar una conferencia? Si yo viniera de un espectro político diferente, de un espectro conservador o libertario, ¿se me permitiría hablar dentro de la universidad? ¿Ha hablado algún político de pronto de algún lado conservador o libertario del espectro dentro de la universidad? ¿Eso ha ocurrido en las últimas décadas? Por supuesto que no. Y lo más triste, mis amigos, damas y caballeros, es que si yo decidiera enfrentar ese pensamiento único a través de, por ejemplo, una conferencia o esta serie de conferencias, no podría darlos. Lo mínimo que me pasaría es que me sacarían a sombrerazos del campus. Y lo peor que podría pasar es que mi vida y mi integridad física estuvieran en peligro. Esto es muy triste de decir. Porque la universidad debería ser un lugar en donde, en términos intelectuales, habláramos de un sitio sagrado. Debería ser un sitio en donde todas las ideas, por extrañas que éstas parezcan, pudieran ser sometidas con respeto al escrutinio de la razón, al escrutinio del pensamiento. Pero no es así actualmente. Y es muy preocupante lo que menciona la senadora Paloma Valencia, porque ahora Petro parece estar metiendo la mano con más fuerza para que su radicalismo llegue al extremo. Y parece estar existiendo una persecución que pone en peligro la integridad de trabajadores y docentes. Creo que es necesario reflexionar para que entre todos recuperemos a la Universidad Nacional y la quitemos de las manos de una minoría violenta que no representa a nadie en el país, y para que de verdad ese lema de buscar la verdad entre los pasillos sea una realidad. Pero, como siempre, lo más importante de este tema es: ¿y tú qué piensas? No dejes de comentar, darle me gusta a este video, no dejes de activar la campanita de las notificaciones, suscríbete y comparte masivamente. Nos vemos en la próxima. Una pesadilla, así están definiendo los profesores y muchos de los estudiantes lo que está pasando en la Universidad Nacional. Yo les he contado que el gobierno básicamente desconoció las decisiones del Consejo Superior para nombrar a Múnera, que era de su causa. Pero lo grave es que no les he contado quiénes son los que están en el Consejo Superior. Me dicen que las dos delegadas del gobierno son mujeres. Una viene de la UTL de Santrich,
¿Se acuerdan? Quizás. Sí, el narcotraficante que habiendo firmado los acuerdos decidió seguir delinquiendo, jefe de la Nueva Marquetalia, organización terrorista y espantoso. La otra, dicen que es desmovilizada. ¿Será cierto que el presidente está desmovilizando y nombrando de una vez otra estudiante? Estaba la representante de los estudiantes, que por cuenta de las múltiples amenazas se fue, y ahora hay uno de la línea del gobierno. Está el representante de los decanos, que no está yendo por la falta de garantías. Otro de los representantes del Consejo Superior es el delegado de los rectores, que en vista de lo que está pasando, del desastre que le están haciendo a la universidad, ha decidido no asistir. Y el representante de los profesores, que como les conté, le hicieron un examen y tiene riesgo extremo. Lo grave es que los edificios secuestrados siguen secuestrados. Yo insisto que la ONP debe darnos la información sobre de quién eran los carros de la ONP que le estaban llevando refrigerios, almuerzos y todo tipo de cosas a los secuestradores de los edificios. Y viene la constituyente de la universidad a toda velocidad. El proceso constituyente no para. Velocidad que empieza por la destituyente. Quieren sacar a todo el mundo. De manera que los claustros de los profesores, las colegiaturas, que es lo que la normatividad de la universidad establece, van a desaparecer. La van a restablecer por una nueva asamblea, con delegados que nadie sabe cómo se van a elegir. Y lo más grave, el rector se niega a preguntarle a los profesores si quieren estas remodelaciones. Y el vicerrector que nombró Múnera ya salió a mostrar cuál es el nuevo camino de la universidad. Dijo que las acreditaciones nacionales e internacionales son pura basura, que más bien hay que emprender un nuevo camino. Mejor dicho, la calidad de la educación de la Universidad Nacional está en riesgo. Y Múnera no es propiamente un rector de la paz, es un rector de la persecución. Tienen todos los organismos de control interno persiguiendo a todos los rectores, a cualquier contratista que no esté del lado del gobierno. Esto parece más una tiranía. Ojo Colombia con la nacional. Queremos invitar a todos los exalumnos, a sus profesores, a todos sus directivos a unirse para no dejar que destruyan la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos.